La educación es el proceso de aprendizaje de un individuo, el cual tiene como propósito la construcción de conocimientos útiles en todos los ámbitos de la vida, ya que es a través de esta que las personas se forman y desarrollan sus capacidades. En México, con el objetivo de cumplir con lo estipulado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, surgen las escuelas multinivel y multigrado, es decir, a partir de la necesidad de cubrir con el servicio de educación en aquellos lugares de difícil acceso. Sin embargo, y dando continuidad a lo antes planteado, es importante que, además, hagamos un análisis de aspectos tan relevantes como la calidad que ofrece esta modalidad, pues es posible visualizar a estas escuelas como un punto clave en la búsqueda de reducción de desigualdad respecto a las oportunidades de calidad que ofrece la zona urbana. El propósito de este documental es plantear la recapitulación de los contenidos estudiados a lo largo de este semestre en la asignatura de planeación en el multigrado, correspondiente al tercer semestre de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje en telesecundaria del Plan de Estudios 2018. Por lo cual, es importante mencionar que el presente se basará exclusivamente en el análisis de la escuela en el multigrado en relación con la modalidad en telesecundaria. Pero a todo esto, ¿qué es la escuela multigrado? Es posible que para la mayoría este término sea casi desconocido. Esto debido a la poca difusión de información sobre esta modalidad educativa en nuestro país. Pero la realidad es que la escuela multigrado atiende a un buen número de adolescentes. Podemos definir la escuela multigrado como aquella en la que algún maestro o figura educativa atiende a distintos grados, edades y niveles de aprendizaje dentro de un mismo espacio. En la educación básica, en el nivel secundario, únicamente las telesecundarias pueden ser multigrado, ya que es en este tipo de servicio educativo en el que el docente atiende un grado completo y no hay maestros por materias como lo habría en las escuelas generales o técnicas. INEE 2019. Asimismo, es necesario que no dejemos de lado otro de los conceptos importantes en este curso, o sea, multinivel, pues hace referencia al enfoque de planificación que asume la individualización, la flexibilidad, la inclusión de todos los alumnos sin distinción ni exclusión por su nivel de habilidades. Estas escuelas suelen ser unitarias o bidocentes, por lo que alguno de los docentes tiene la tarea de fungir como directivo, lo que sin duda resta tiempo a sus actividades de enseñanza. Por consiguiente, es común que los programas especiales, aquellos que por ejemplo tienen como fin mejorar la infraestructura de las instituciones, sean rechazados, porque traen consigo una enorme carga administrativa misma que una sola persona no puede gestionar. Poco se habla de ello. Sin embargo, las escuelas multigrado son las más desamparadas en el sistema educativo. Tanto es así que los padres de familia y la comunidad contribuyen de manera importante en el sostenimiento de las telesecundarias, a través de apoyos económicos o mano de obra dirigida a su mantenimiento, además del hospedaje de los docentes. Esta última idea responde a lo mencionado con anterioridad, y es que al ser zonas alejadas, rurales o suburbanas todas ellas, es complicado que las figuras educativas se trasladen diariamente a la institución. Por ello, es común que alguna familia de la comunidad acoja al docente. Por esta misma situación, respecto a la ubicación, las escuelas multigrado tienen como principal característica atender a una matrícula de alumnos verdaderamente pequeña. Los habitantes de las comunidades son pocos y no todos tienen como prioridad concluir al menos la educación básica, sino más bien incorporarse a la vida laboral. Según lo comentado en la entrevista realizada a la maestra Juana Manuela Vizguerra, actualmente la escuela donde desempeña su labor como docente está conformada por 22 alumnos, 22 adolescentes, un solo grupo formado por 3 grados de la educación secundaria. Sin embargo, no todo es malo, pues esto le ha permitido conocer bien a los estudiantes, saber cómo se sienten, cómo son y qué saben, aspectos relevantes en la planeación de actividades y en la creación de ambientes propicios para el aprendizaje. De acuerdo con el Plan de Estudios 2018, en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria, los docentes son agentes sociales que podrán contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas y en particular de los alumnos, a través de una práctica creativa, innovadora, más humana e inclusiva.
La docencia no es tarea fácil, pero la escuela multigrado sí que saca de su zona de confort a cualquier maestro. Por tal motivo, este es un camino de crecimiento diario, donde el objetivo principal es contribuir de manera positiva en el desarrollo de los adolescentes, lograr formar personas íntegras. La maestra Juana Manuela Vizguerra 2021 nos dice: el interés tanto de los alumnos como el apoyo de los padres de familia, pero sobre todo tu profesionalismo, es el que nos llevará a los alumnos a obtener el aprendizaje esperado. Es dar el 100 como docente y buscar que los alumnos logren todos los aprendizajes esperados que planeaste. Pero hay situaciones que los alumnos se pueden considerar. Interviene mucho el contexto, cómo vienen a la escuela y cómo están en su casa. El contexto en el que se ven inmersas las escuelas multigrado condiciona las actividades que el docente puede realizar con sus alumnos. Dado los altos niveles de marginación, el maestro debe considerar las actividades limitadas de recursos físicos y materiales, incluyendo el tipo de tarea que puede solicitarles. Por ejemplo, en las escuelas indígenas, ubicadas en zonas gravemente marginadas, la mayor expectativa de los docentes es que los alumnos aprendan a leer y escribir en español para trabajar, pues se presenta un problema bastante complicado cuando el docente no domina la lengua de sus alumnos y sus alumnos no entienden la lengua del docente. La diversidad lingüística en el aula no solo afecta a la comunicación básica entre docente y alumno, sino también a la adquisición y desarrollo de conocimientos y habilidades educativas de los alumnos monolingües de lengua indígena. Aunado a lo anterior, algunas otras desventajas, o mejor dicho, obstáculos de la escuela multigrado, es que no existe un material didáctico que responda a las necesidades específicas de los alumnos de este servicio educativo. Dentro de las aulas se puede llegar a carecer de lo más elemental, como un pizarrón o butacas, ya que el apoyo por parte de las autoridades educativas es poco. Durante un ciclo escolar no se alcanza a abarcar ni siquiera el 50% del contenido, debido a la diversidad presente en el aula, y en este mismo sentido, no es una labor sencilla crear una planeación que te permita trabajar de manera eficiente con 2 o 3 grados a la vez. La maestra Manuela nos mencionó el cómo incluye la educación socioemocional dentro de la escuela multigrado. De acuerdo a sus palabras, expresó: siempre hemos tratado de trabajar el lado emocional en los alumnos. Sin embargo, en los últimos años, incluso en el consejo, nos enfatizan que cuidemos mucho lo emocional de los estudiantes. Tenemos 3 ciclos que nos han entregado ficheros para trabajar con los estudiantes. No deberían de ser actividades separadas, pero es aquí donde puede ver a transversalidad y meter actividades relacionadas. Y no sin antes mencionar la forma de evaluar. Nos compartían principalmente se va aprendiendo con el tiempo. El instrumento para aplicar depende de la zona escolar en la que te encuentres. Se debe realizar en actividades diagnósticas. Siempre debe de haber una evaluación continua y formativa, y aunque la principal evaluación es por medio de la observación. Como docentes podemos planear algo fundamentado en la teoría, pero en un inicio no sabemos con certeza cuáles son las condiciones en las que un alumno llega al aula, y he aquí la importancia de realizar una evaluación diagnóstica. Por ello, la planeación debe ser funcional para el maestro. Vizguerra 2021 refiere a que sin duda se pueden utilizar algunos formatos de planeación previamente elaborados, pero al final de cuentas, el docente es el único que conoce la situación de su grupo, las necesidades que tienen los alumnos y las acciones que se deben de llevar a cabo para que estos consigan un aprendizaje. Aquí es donde comienza nuestro reto, el plasmar, mediante el uso de guiones didácticos como estrategia que favorezca el aprendizaje en el multigrado, la autonomía del estudiante, y al momento de realizar debemos considerar el enfoque de enseñanza y aprendizaje por competencias. Es nuestro rol como docentes en formación, la organización del tiempo, la distribución del espacio del trabajo en el aula y la actividad de investigación como herramienta generadora de aprendizajes. La importancia de los propósitos de aprendizajes, los contenidos y la transversalidad que existe entre este curso y otros de la malla curricular que cursaremos a lo largo de la licenciatura, ya que estos cursos aportan elementos conceptuales y metodológicos relacionados con el conocimiento del contexto familiar, social y político, la didáctica del campo disciplinar, la elaboración de diagnóstico socioeducativo, el desarrollo y el aprendizaje de los adolescentes, el manejo de las tecnologías de la información y comunicación, y la reflexión de la práctica docente, y así poder considerar
para poder elaborar la planeación en el multigrado. Desde esta perspectiva, la relación que guarda el curso de planeación y evaluación será de apoyo y enriquecimiento para el logro de los aprendizajes. Además, es posible que supongamos que en las escuelas multigrados hay una completa equidad, que no hay preferencia por alguno de los grados, pero la realidad es otra, pues a los alumnos de primero se les tiene que enseñar a trabajar dentro de la modalidad de telesecundaria y multigrado, mientras que a los de tercero se les tiene que preparar para un examen de ingreso al nivel medio superior. Sin embargo, no hay que dejar de lado las posibilidades que nos ofrece el trabajar con aula multigrado. Es decir, la comunidad es pequeña y la matrícula también. En consecuencia, los alumnos pueden recibir una educación más personalizada. El docente puede tener un mejor manejo del grupo, además de que cuenta con los medios para el desarrollo de estrategias que den pie al aprendizaje significativo. Los alumnos tienen un ambiente privilegiado, en el que pueden compartir un espacio con pares de grados más avanzados y existe un mayor involucramiento de la comunidad con la escuela. De acuerdo a la entrevista que le hicimos a la maestra Vizguerra, nos comenta que cuando llegas a una comunidad pequeña y alejada, es seguro que las personas te reciban con afecto y apapacho. Afortunadamente, el título de maestro para ellos es un símbolo de respeto y autoridad, aspectos que te sirven muchísimo a la hora de estar frente al grupo. En conclusión, la escuela multigrado es un reto, pero también es una oportunidad que permite garantizar el derecho a la educación. Gracias a la escuela multigrado, la educación ha extendido ampliamente sus límites, llegando a aquellas comunidades alejadas donde concluir la enseñanza en los niveles más básicos ni siquiera representaba una opción. Por ello, es necesario considerar que por el contexto en el que se ubican la mayoría de estas escuelas, es decir, en zonas rurales, la desigualdad socioeconómica representa una limitante respecto a la calidad de educación que se puede ofrecer. Por medio de la experiencia de otros docentes es que hemos podido conocer un poco más sobre la realidad de las escuelas multigrado, porque sus palabras han sido transparentes, nos muestran las dificultades a las que posiblemente nos podemos enfrentar, pero también las características favorables y cómo las podemos aprovechar al máximo. En este sentido, lo hasta ahora aprendido es una herramienta más para nuestra futura labor docente. De la mano de la teoría y la práctica es que logremos alcanzar el propósito de la educación. Por ello, es importante mencionar que los cursos anteriores están en una continua transversalidad, tales como problemas socioeconómicos y políticos de México, retos en el aula diversa, desarrollo socioemocional y aprendizaje, herramientas para la observación y análisis de la escuela y comunidad, pedagogía por proyectos, planeación y evaluación, TIC y multigrado y práctica docente en el aula. Aquí es donde comienza nuestro reto, el plasmar, mediante el uso de guiones didácticos como estrategia que favorezca el aprendizaje en el multigrado, la autonomía del estudiante, y al momento de realizar debemos considerar el enfoque de enseñanza y aprendizaje por competencias. Es nuestro rol como docentes en formación, la organización del tiempo, la distribución del espacio del trabajo en el aula y la actividad de investigación como herramienta generadora de aprendizajes. La importancia de los propósitos de aprendizajes, los contenidos y la transversalidad que existe entre este curso y otros de la malla curricular que cursaremos a lo largo de la licenciatura, ya que estos cursos aportan elementos conceptuales y metodológicos relacionados con el conocimiento del contexto familiar, social y político, la didáctica del campo disciplinar, la elaboración de diagnóstico socioeducativo, el desarrollo y el aprendizaje de los adolescentes, el manejo de las tecnologías de la información y comunicación, y la reflexión de la práctica docente, y así poder considerarlos para poder elaborar la planeación en el multigrado. Desde esta perspectiva, la relación que guarda el curso de planeación y evaluación será de apoyo y enriquecimiento para el logro de los aprendizajes.